Hola, buenos días. El día de hoy estamos aquí con la señorita Sara, integrante de la colectiva Redefine Puebla, y pues ella nos va a hablar un poco sobre algunas perspectivas que ellas tienen y también prácticas a las que llevan a cabo con el contenido feminista, y también esto servirá para visualizar el ejercicio de las prácticas que han tenido a través de los años en pro del feminismo y del bienestar de las mujeres socialmente. Entonces, ¿cuál sería la raíz contextual del inicio de la colectiva? Como tal, la colectiva, creo que ya hablaremos más adelante, pero inicia de el Instituto Simón de Beauvoir. Es una organización nacional ubicada en la Ciudad de México que tiene diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos es formación de liderazgos, impartición de talleres, cursos, capacitaciones, investigaciones y demás. Entonces, en 2011, ¿no? Fue justamente cuando generan un proyecto alterno que se llama Redefine. Redefine nace en un contexto en el que, históricamente ya hablando, pero sobre todo en ese momento la coyuntura era que pues se había hecho el diagnóstico, ¿no? Que era importante impulsar a las y los jóvenes en temas de pues, empoderamiento, ¿no? En temas de justicia social, y aparte de eso, bueno, con una perspectiva específica, ¿no? Entonces, una de estas, pues, eran los derechos sexuales y reproductivos y aborto seguro, legal y seguro, y la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, así es como nace el objetivo del proyecto, y a raíz de esto empiezan a hacer como igual el diagnóstico de, va a ser una red, sí, a nivel nacional, pero es importante que tengas como tus redes locales. Entonces, actualmente se han generado 12 redes a nivel nacional, y una de ellas pues está aquí en Puebla, lo cual ha sido un impacto muy positivo y ha logrado tener igual como que mucha presencia, tanto en la capital como en el estado, que es el objetivo principal. Okay. Entonces, ¿tienen relación igual con otras colectivas y organizaciones o redes feministas? ¿Y de qué manera acuerdan? Claro, sí, creo que eso es parte fundamental, importante como una colectiva, como una organización, como una red, porque pues finalmente el trabajo que tú haces no es único, ¿no? O sea, ya hay una agenda en tus espacios, en el estado, en el país, que están empujando muchos temas que son muy importantes para todas y todos y todes, y entonces es importante aprender a trabajar en equipo, ¿no? Aprender a generar alianzas estratégicas, no solo con las redes locales, sino también con las nacionales, ¿no? Porque esto nos ha dado la oportunidad de tener más impacto a veces en nuestros temas de incidencia política, ¿no? A veces, si te ven como una colectiva o red única, pues no te hacen caso, ¿no? O al contrario, en cuanto a seguridad, pues también puede ser un foco muy vulnerable, ¿no? Porque te identifican rápidamente. En cambio, si vas en red, vas en alianza con más organizaciones, más colectivas y demás, pues tienes mayor seguridad, tienes mayores perspectivas, ¿no? De por dónde puedes llegar, qué puedes hacer, ¿no? A qué otros grupos de personas puedes llegar, ¿no? No solamente son jóvenes, ¿no? También son de diferentes municipios, ¿no? Poder tener impacto también en diferentes grupos de personas, y entonces pues generar estas alianzas te permite esto, ¿no? Entonces sí ha sido muy importante para nosotras poder tenerlo, si lo hacemos, ¿no? Constantemente. De hecho, Redefine, ¿no? Forma parte de una colectiva que se llama Campaña por el Aborto Legal, ¿no? En esta colectiva está conformada por diferentes organizaciones, colectivas y redes del estado de Puebla, ¿no? Entre ellas está CAFIS, ¿no? También está DDCER, entre otras, ¿no? Y bueno, efectivamente Redefine Puebla. Entonces, pues esto la verdad es que ha ayudado porque sumas tus objetivos, generas una agenda también y vas en conjunto con más organizaciones. ¿Y de qué manera está articulada la colectiva de Redefine?
¿La nuestra? Ajá. ¿De qué manera? O sea, ¿cuántas personas hay al cargo? ¿Qué rol tienen? Claro. Somos actualmente, somos en Redefine Puebla, somos 12. Somos, la mayoría residimos aquí en la capital, pero también tenemos de otros municipios, ¿no? No hay como tal jerarquías, ¿no? Creo que eso es algo muy importante a resaltar y creo que es algo que nos ha beneficiado. Somos una red horizontal, entonces siempre cuando todas nos presentamos, siempre nos vamos a presentar como voceras, ¿no? No hay alguien que sea como la directora, la presidenta, la coordinadora, ¿no? Siempre tratamos como que sea este tema transparente y entonces así poder como todas tener la libertad de poder acceder a otros espacios, ¿no? Si hacemos consensos, ¿no? Creo que eso es muy importante, es parte del autocuidado colectivo, es parte de la comunicación y la confianza. Sí buscamos hacer consensos para tomar decisiones, sobre todo cuando son como decisiones muy importantes o que van a impactar a la red de alguna manera. ¿Cuáles consideran que han sido las fases más importantes que han atravesado a lo largo del tiempo para que Redefine se siga manteniendo a través del tiempo? Claro, pues sí han sido varias. La verdad es que, por ejemplo, en lo personal, apenas voy para el 2º año en la red, ¿no? Por ejemplo, pero esta red lleva años. Entonces tenemos otra generación de compañeras que ya llevan más años, ¿no? Y anteriormente estaba otra chica. Entonces todo esto, Redefine como tal se ha formado, sí por mucho trabajo, pero también con mucha resistencia, porque durante un tiempo, por el mismo pues del espacio, de los tiempos y demás, solamente hubo una persona, ¿no? A cargo de la red, y pues sí es pesado, ¿no? Porque pues es una red de activistas no remuneradas, ¿no? O sea, es voluntariado, entonces pues sí es mucho compromiso, porque aparte de tu vida diaria, ¿no? Tienes también que impulsar esta red porque no es solo para ti, ¿no? Es el compromiso que hiciste con la red nacional, son los objetivos que están detrás, que estás buscando impulsar, es también pues poder lograr posicionarte, ¿no? En el Estado, ¿no? Para que puedas como red ser considerado como un grupo importante, ¿no? Entonces, pues sí, eso fue como una de los momentos como igual importantes. Afortunadamente se sostuvo, la verdad quien lo hizo de una manera impresionante, y de ahí llegó la nueva generación. Esta nueva generación pues igual muy innovadora, y luego llegamos nosotras, igual, ¿no? Ahorita actualmente somos 12, y entonces creo que lo bonito y lo importante de nosotras es que somos multidisciplinarias, ¿no? Entonces enfocamos nuestros esfuerzos, pero sabemos que tenemos diferentes actividades, y estas actividades siempre suman, ¿no? Porque tenemos diferentes perspectivas, diferentes espacios en los que accionamos aparte, y pues a veces podemos llevar la red de manera más rápida, ¿no? ¿Te acuerdas de algún objetivo que hayan tenido así en mente como meta y que sí lo hayan cumplido? Claro, sí, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Entonces, gracias también como al acuerpamiento que tenemos por parte de la equipa central de Redefine Nacional, pues siempre andan impulsando nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, es importante tener como su plan cada año, cada medio año, ¿no? Estarlo revisando. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos, pues es impulsar el tema de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes. ¿Y cómo lo van a hacer, no? Entonces dijimos, bueno, necesitamos buscar espacios, ¿no? Espacios sobre todo en jóvenes, para poder incidir de manera social. Y bueno, entonces ya, ¿no? Ya teníamos el objetivo, ahora cómo lo íbamos a cumplir. La verdad es que creo que parte de
también el objetivo de hacer incidencia política es llegar a municipios, ¿no? A tocar la puerta y también que ellos nos tengan la confianza porque sabemos que a veces son temas tabús, ¿no? Sí. Entonces, cuando escuchan la palabra sexual y reproductiva, bueno, se espantan, ¿no? Entonces, creo que ahí ya va un primer reto, pero la verdad es que como también sabemos que ha sido parte de tanto de las leyes como de programas nacionales, atender diferentes temas que atraviesan a la sociedad, entonces pues saben que podemos fungir como aliadas estratégicas. Entonces sí, nos han abierto las puertas y así es como hemos logrado llegar a otros municipios. Por ejemplo, uno de nuestros objetivos era no centralizar, ¿no? A veces las colectivas centralizamos y es un pequeño error que pues a veces pierdes de vista los problemas que hay que también son, que también viven en otros municipios, pero no se atienden, ¿no? Y los gobiernos tampoco hacen mucho por atenderlo. Entonces, pues sí, tuvimos, a partir de eso, ¿no? Logramos tocar en uno y a partir de eso también nos empezaron a buscar en otros, ¿no? Entonces luego dicen, ¿ustedes a qué se dedican, no? O sea, ¿qué hacen como red? Y nosotros así, pues, o sea, si tú nos invitas a dar talleres, pláticas, conferencias, nosotros con gusto vamos a llegar, y vamos a poder, o sea, decir, ¿no? O sea, tu foco va a ser adolescentes, tu foco va a ser funcionarias y funcionarios, entonces ya van como las pláticas específicamente como para ese sector y creo que eso también nos ha ayudado a que nos reconozcan y entonces digan, oye, pues me interesa, quiero invitarte a otro espacio, ¿no? O le voy a pasar el contacto a tal persona y así, ¿no? Entonces creo que eso nos ha ayudado y además por redes sociales también nos han buscado mucho y nos han pedido como el apoyo para poder hablar de estos temas en otros lados. Entonces, ¿considerarías como aliado a las instituciones gubernamentales cuando les ayudan a llevar a cabo sus objetivos? Sí, no son los aliados principales, pero sí son importantes, ¿no? Porque del activismo sí es importante que lo hagas en campo, ¿no? Con la sociedad, con las personas, pero también es importante que, por ejemplo, nosotros sí, ¿no? Aparte de todos los objetivos que ya te mencioné, tenemos uno de estos también es Misión Visión, ¿no? Hacer incidencia política y social. Y a veces hacer incidencia puede ser un poco complejo y esto requiere como también como mucho estudio, ¿no? Mucha preparación, porque no es sencillo llegar y tocar la puerta de algún funcionario o funcionaria, ¿no? Regularmente, pues, las organizaciones anteriormente no eran aliadas, ¿no? Sino más bien eran problemas. Y entonces ahorita lo que se busca es no somos problemas, ¿no? Al contrario, venimos a asesorarte, a proponerte, exactamente, ¿no? Y creo que eso ha sido importante porque también de esta manera nosotros podemos presionar. Nosotros podemos llegar con un plan, con una iniciativa, con un diagnóstico de algún problema, de oye, no estás haciendo bien esto, ¿no? Tienes que replantearlo porque pues tus resultados no se están viendo, ¿no? Y además de que pues las instituciones gubernamentales son públicas, pues están superditadas a transparencias, ¿no? A temas de transparencia. Entonces, pues de esta manera nosotros podemos estar ahí revisando, ¿no? Y así haciendo mucho eco de, oye, no lo estás haciendo, ¿no? Hazlo bien. Y entonces, pues también para ellos también a veces, a veces les incomoda, pero en otras ocasiones sí ha sido como importante de, ok, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo cuando es temas en los congresos, pues sí ha sido importante para ellos generar mesas de trabajo con organizaciones, ¿no? Y generar alianzas, ¿no? A veces sabemos que son temas políticos, pero también para nosotros es importante hacer un estudio, ¿no? De qué tan viable es, ¿no? O si nos va a beneficiar, ¿no? Y finalmente, pues es abrir puertas, ¿no? Porque si no estamos en esos espacios, entonces también los tomadores y las tomadoras de decisiones, pues puede que no lo hagan de una manera muy fortuita, ¿no? Para todas y todos y todos. Y en el caso de recibir algún tipo de apoyo monetario, ¿cómo le hace Redefine? Pues, como ya te mencioné anteriormente, todas somos voluntarias, ¿no? Somos activistas voluntarias, entonces, como tal, no recibimos personalmente como algún tema de apoyo económico o donaciones o así. Y como somos parte de la red nacional,
Entonces hay reglas de operación, ¿no? Y una de esas es las actividades que ustedes hagan, ¿no? No pueden generar ingresos, ¿no? O sea, porque finalmente es un activismo voluntario. Sin embargo, como venimos por parte del Instituto Simón de Beauvoir, el instituto sí ha dado apoyo económico a la red, y entonces ya ahí es como toda una cadena, ¿no? Entonces nosotros sí requerimos hacer alguna actividad en la que, por ejemplo, nosotros la estamos organizando y va a tener un gran impacto, ¿no? O logramos como diagnosticar en qué va a beneficiar esa actividad, entonces podemos pedir apoyo de la red, ¿no? Hay como todo un protocolo o proceso para solicitarlo, y entonces ellos ya te dicen si se autoriza o no se autoriza. Okay. En cuanto a, me comentas que ustedes también hacen investigaciones por sí mismas, ¿cuáles son sus principales fuentes de información o de dónde toman su base de datos? Claro, la verdad es que como tal una no tenemos, ¿no? O sea, nos gusta, hemos aprendido y nos gusta buscar, ¿no? Fuentes confiables, tener estas alianzas con organizaciones nacionales y locales también nos ayuda a pasarnos estos tips, ¿no? De, oye, este observatorio regularmente son datos que la misma sociedad ha generado, ¿no? Siempre cuando hacemos un diagnóstico de cómo vamos en temas de transparencia, rendición de cuentas y demás, pues siempre el razonamiento es que esto no se hubiera dado si no hubiera habido presión por parte de la sociedad o de grupos organizados, ¿no? Porque durante años se presionó, se preguntó, ¿no? Se solicitó y nunca hubo respuesta por parte de el aparato gubernamental. Entonces, y también, ¿no? Es un riesgo, ¿no? No puedes creer todos los datos que tú encuentras en bases de datos de gobiernos, porque pues a veces están beneficiadas, ¿no? Para que sus estadísticas no sean tan alarmantes. Entonces, exactamente. Entonces, pues también es importante, o sea, no quedarte solo con eso, es importante comparar, ¿no? Tener como varias fuentes, y entonces, pues una de esas ha sido que sí, investigamos como páginas de gobierno, ¿no? Hacemos solicitudes de acceso a la información, y aparte lo contrastamos con otras bases que las sociedades han organizado, ¿no? Como te mencionaba, los observatorios nacionales, ¿no? De feminicidio, de crímenes de odio, de desapariciones y demás. O sea, todas esas bases también son muy confiables, son muy robustas y tienen como más datos, ¿no? Nosotros que somos temas de derechos sexuales y reproductivos, constantemente tenemos mucho de dónde sacar información como de GIRE, ¿no? Que GIRE es una organización nacional que se dedica igual como a temas de derechos, de maternidades, ¿no? De aborto legal y seguro. Entonces, como que eso ha sido para nosotros una manera de poder obtener información confiable, ¿no? Y siempre lo que decimos, ¿no? Lo más importante es que sea laica y científica, ¿no? Porque muchas veces está sesgada, y entonces cuando tú llegas y alguien te quiere contradecir con tus argumentos o con tus investigaciones, pues lo hacen de una manera igual como no muy, muy objetiva, ¿no? Sino con algo que les atraviesa como sociedad, como lo que forma parte de sus valores, ¿no? Y pues eso no es algo como muy argumentativo, ¿no? Tiene que ser algo que tú realmente investigaste, ¿no? Que realmente está, pues sí ha pasado como por un filtro de método, de conocimiento, y entonces ahí es como tú dices, esta información sí es, ¿no? O sea, y lo que te está diciendo es real, ¿no? ¿Por qué no estás haciendo algo al respecto? Entonces, pues sí, te digo, tenemos como variedad. En cuanto al tema de la burocracia, ¿creen que es un limitante también para llevar a cabo sus actividades? Sí, ¿no? O sea, no tratamos de detenernos tanto en eso, pero definitivamente creo que algo también que ha beneficiado mucho es que nosotros cuando queremos tener contacto con funcionarias y funcionarios, pues anteriormente era literal llegar y el parte de la burocracia no era como de primero solicita con el asistente y demás, ¿no? Ahorita también la ventaja de las redes sociales es que nosotros utilizamos mucho Twitter, entonces por medio de Twitter a veces puedes contactar de manera directa a estas personas, y
gracias también como a la red que somos y demás, pues sí nos toman en cuenta, ¿no? Sí voltean a vernos y entonces podemos a veces generar de esta manera alianzas. Otra parte, por ejemplo, importante, lo que hace rato mencionaba sobre el tema de transparencia, pues es que antes, si tú querías obtener alguna información o algo, pues ibas directamente a la secretaría o a la institución que te interesaba y entonces esperabas como alguna información y te podía tardar días, meses, años, o simplemente te decían que no existía y demás, ¿no? Entonces ahorita como parte importante de lo que ha sido esta Plataforma Nacional de Transparencia y demás, pues es que tú sabes que deben de cumplir con esas obligaciones, ¿no? Y los gobiernos saben que lo deben de cumplir. Entonces, si tú de repente solicitas algo, pues ellos tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Y de cumplir en un tiempo mínimo, ¿no? O sea, ahí viene como el lapso y entonces pues eso también los presiona y agiliza todas nuestras investigaciones y demás. También en Redefine reciben chicos para prácticas o servicio social como voluntariado. No, como tal no, porque no tenemos tampoco manera de nosotros como no estamos tal cual constituidas nosotras como red, como Redefine Puebla, como una organización, ¿no? Como una AC. Nosotros estamos superditadas a la Red Nacional, ¿no? Al Instituto Simón de Beauvoir. O sea, si estas chicas, chicos y chiques quisieran hacer como servicio social o prácticas, sería como importante más bien contactar al Instituto Simón de Beauvoir, ¿no? Nosotras como tal, el filtro para que podamos estar en la red es que tenemos que aplicar cada 2 años abren una convocatoria para formar parte de una escuela de liderazgos. Entonces, si eres seleccionada o seleccionado o seleccionade, acudes a esta escuela, que es presencial virtual, y te preparan en diferentes temas, ¿no? Al final de esto, si tú cumples como con todo, asistencias, trabajos, participación y demás, entonces de ahí te invitan, ¿no? A si quieres formar parte de la red local, ¿no? Y entonces ahí haces una carta compromiso y demás, y entonces ya eres parte de la red local, ¿no? O sea, como tal. Sí hay personas voluntarias, ¿no? Que de repente digan, es que a mí me gusta mucho Redefine, pero no tengo la edad, o apliqué y no quedé y demás, pero me encantaría como participar. Tenemos una base, ¿no? Donde tenemos diferentes personas interesadas, y entonces cuando hacemos actividades y demás y necesitamos como mano, entonces decimos así como, oigan, quieren sumarse, ¿no? A esta actividad, pero pues como tal no tendría en temas de, por ejemplo, de estudios, un impacto, ¿no? Así de que, oye, ¿me puedes liberar mi servicio? O puedo hacer aquí mis prácticas, no tendríamos como esa facultad. Ok, y en cuanto a tus actividades, un día entero que te pases ahí en Redefine, ya sea virtual o presencial, ¿me podrías describir todas tus actividades desde que te levantas hasta que te duermes? Claro, pues nosotras somos más, como tal no tenemos una base, ¿no? O sea, una oficina. Entonces, y como es voluntario, entonces más bien nos acoplamos a nuestros tiempos. Entonces, lo que sí te puedo describir, ¿no? Me levanto y entonces puede ser a las 8 o 10 de la mañana, empezamos a escribirnos, ¿no? Así de si hay como alguna actividad, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, entonces siempre ahí es donde todo lo vamos platicando, y si llegó algo al correo, ¿no? Luego nos llegan invitaciones, o luego nos llegan peticiones, ¿no? Para asistir a un taller o demás, y entonces ya ahí lo vamos platicando, ¿no? Y entonces, si es un tema de asistir, entonces sí pedimos como que haya un consenso, y quien quiere, quien puede, quien tiene tiempo y demás, ¿no? Y ya quien se sume, pues adelante. Si es un tema con la Red Nacional siempre nos está dando seguimiento. Ahí tenemos otro grupo de WhatsApp, por ejemplo. Entonces ahí cada semana nuestra coordinadora regional nos manda mensajes, ¿no? Y nos pregunta como cuál es nuestra agenda, cuáles son nuestras actividades, y entonces ahí vamos igual como respondiendo. Regularmente tenemos ya como nuestra agenda semanal, y si no tenemos como algo tal cual, entonces la vamos generando durante esos días. Y de ahí nuestros encuentros como red presenciales suelen ser como cada trimestre, ¿no? Para revisar cómo vamos, cómo va la agenda, si alguien tiene alguna solicitud o alguna idea o demás, ¿no?
Y otra también es si hay como alguna coyuntura, ¿no? Algo importante que atender, entonces generamos reuniones virtuales, ¿no? Para poder platicar mejor y demás, y entonces ya vamos generando como también otras alternativas, ¿no? Eso también desde donde nos llevó pues a raíz de la pandemia, ¿no? Sí. A raíz de la pandemia pues ya no fue tan sencillo podernos ubicar de manera presencial, y creo que la virtualidad nos ha acomodado muy bien, y entonces más bien como que desde ahí podemos accionar, y ya cuando se tiene que hacer algo presencial, pues ya se determinó quiénes van, ¿no? Y entonces ya nada más llegamos, ¿no? Todas, hacemos como las actividades correspondientes, y de ahí generamos nuestros informes, ¿no? Y la verdad es que todo lo trabajamos por medio de la nube. Entonces la verdad es que todo eso nos ha beneficiado mucho. ¿Todos los informes van directo al instituto? A nosotras como red local y a red nacional, okay. Siempre. En cuanto al punto de las colectivas, organizaciones en pro de beneficio de las mujeres, ¿crees que hay un punto de término en el cual ya no existan o dejen de existir? Yo creo que el mejor escenario es que nunca deberían de existir, dejar de existir, porque finalmente somos como un pequeño grupo de resistencia. Y en el momento en el que no haya, o es porque estamos en un país totalitario, autoritario, o quisiera creer que es porque no hay ningún problema, pero la realidad es que siempre va a haber algún problema, ¿no? Los gobiernos pues siempre van a gobernar, ¿no? En el mejor escenario por y para todas y todos y todos nosotros. La realidad es que pues siempre va a haber algo de por medio, ¿no? Y entonces yo creo que nosotras como colectivas y organizaciones y redes, pues lo más importante es siempre estar presentes, ¿no? La verdad es que yo creo que estos grupos, ¿no? Se han dado desde hace siglos, solo que antes o vivían o convivían en el anonimato, en espacios en los que no se te puede, en espacios secretos, ¿no? Y demás, y creo que eso es lo feo, ¿no? O a veces lo preocupante o lo inseguro. Afortunadamente, digo, aquí tenemos un estado en el que podemos, y que es parte de nuestros derechos humanos, ¿no? Tenemos como este derecho de reunirnos con libertad, ¿no? De poder platicar de los temas que queramos, ¿no? Y poder accionar de esta manera. Sin embargo, digo, actualmente hay en otros países donde, pues, está el derecho humano que es universal, pero pues la realidad es que no se lleva a cabo, e incluso reunirse es un factor de riesgo y en el que corre tu vida a peligro, ¿no? Sí. Entonces la verdad es que el mejor escenario es que nunca dejen de existir, ¿no? Porque son la resistencia y son quienes van a siempre o vamos a presionar, y somos quienes siempre vamos a tratar de hacer conciencia, ¿no? Porque a veces nuestra mejor zona de confort pues es simplemente ver los problemas pasar, ¿no? Tal vez sí manifestar verbalmente nuestra preocupación, pero no hacer nada más allá de, ¿no? Y entonces cuando estamos las organizaciones, las redes y las colectivas, visibilizamos, ¿no? Muchas veces a la sociedad enoja, ¿no? Digo, nuestras únicas intervenciones no son en la calle. A veces se cree que es en la calle porque es cuando nos ven a todas, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás también. Exactamente, ¿no? O sea, digo, ahorita ya vamos rumbo al 8M, y entonces siempre cada año es lo mismo, que pasa que creen que es el único día donde salen las feministas y en donde entonces violentamos y destruimos y demás, ¿no? Y creen que es lo único que hacemos, salir a marchar. Y la realidad es que hay 364 días nos las pasamos trabajando, nos la pasamos presionando, nos la pasamos investigando, haciendo, creciendo, ¿no? Formándonos, porque nunca dejas de aprender. Y entonces creo que entre más vamos haciendo alianzas a nivel local y nacional, más nos vamos haciendo fuertes y más visibles, ¿no? Y más eco, y entonces así es cuando también la sociedad y los gobiernos empiezan a tomarnos en cuenta, ¿no? Y a ver que no somos un grupo débil, ¿no? Al contrario. Y entonces eso es importante porque para ellos es un contrapeso, ¿no? O sea, las organizaciones existimos, resistimos y estamos aquí para
pues para ver por todas y todos y todes, ¿no? ¿Crees que, bueno, tomando en cuenta que aún en México todavía pues, está el machismo, el sistema patriarcal y todavía interiorizado en la cultura de las mujeres? Uh-huh. Porque, bueno, no todas aún se declaran como feministas y, o sea, no es malo que tampoco no se declaren feministas. Pero en este caso, dentro de Redefine, ¿tú crees que aún hay una ideología igual así como machista entre mismo de las mujeres? Afortunadamente. Tomando en cuenta que aún existe esta cultura hegemónicamente patriarcal insertada e interiorizada en las mujeres, ¿tú crees que actualmente en Redefine también hay todavía ese tipo de ideología entre ustedes? Con toda claridad puedo decir que no, y creo que eso es como muy importante porque, digo, aparte de que todas estamos en esta sintonía de cuál es nuestra agenda, como somos parte de esta red nacional, entonces ahí hay ya determinadas posturas sobre algunos temas o muchos temas, ¿no? Y además de esto, como anteriormente te decía, nosotras somos parte de una escuela de formación que se hace cada año. Entonces, en esta escuela de formación, pues es muy importante como tocar todos los temas o dudas que tengas, ¿no? Porque es válido no saber todo, ¿no? Entonces, de repente, pues estás metido en un tema de agenda, pero a veces no estás tan metido en otras, ¿no? O en otros, y creo que es importante tocarlos, ¿no? O llegar con estas genuinas dudas y decir por qué está bien o por qué está mal, ¿no? Y creo que en la escuela de formación es parte de lo que queda claro, y además entre nosotras siempre tratamos de difundir como todo este tema de cuidado colectivo, ¿no? De confianza, de comunicación. Sabemos que a veces no es sencillo poder coincidir todas, pero siempre buscamos como los momentos para platicar, ¿no? Si hay algo que tal vez no esté como que no esté vibrando bien en la red, entonces igual resolverlo, ¿no? Porque pues esto puede llevar a más problemas, y la realidad es que no necesitamos más problemas en una red cuando tenemos otros problemas que estamos atendiendo, ¿no? Y entonces, o sea, el tema patriarcal sabemos que ha estado permeado en diferentes espacios, en los hogares, ¿no? En todos lados. Sin embargo, yo creo que platicarlo y visibilizarlo nos hace también sensibilizarnos y hacernos introspecciones continuas, ¿no? De si lo que yo estoy diciendo o haciendo está bien o está mal, o si puede afectar tanto al trabajo de la red como a las personas con las que yo estoy trabajando, ¿no? Y creo que eso es parte importante y fundamental, porque pues a veces eso es lo que lleva a otros problemas, ¿no? A otras disputas, y pues eso no está bien, porque finalmente pues claro que a los gobiernos y al sistema le conviene que estemos desestabilizadas, ¿no? Con problemas y demás, para entonces no poder continuar con la agenda. Entonces, en la red puedo decir que sí hemos trabajado muy bien esto, que constantemente estemos en introspección y que siempre tenemos como muy claras nuestras posturas, ¿no? Gracias. Ahora vamos al ámbito de las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que tiene ahorita activa la colectiva? Y si quisiera tener algunas otras como TikTok o Instagram, en el caso de que no lo tuviera, ¿por qué no están activas? Eso es bien padre, y yo creo que ahí sí me puedo sentir orgullosa de la red, porque como somos una red multidisciplinaria y de diferentes edades, siempre como el objetivo para formar parte de Redefine, pues es que sea grupo de jóvenes, ¿no? Entonces, pues no pasamos de los 30, ¿no? Y es a partir de que seas mayor de edad. Entonces, de los 18 a los 30, pues hay todo un mundo, ¿no? Y a pesar de que estemos como tal vez en esta sintonía, ¿no? Sabemos que hay quienes saben utilizar mejor las redes sociales que otras.
Entonces, la verdad es que tenemos todas las redes y ahí nos pueden encontrar y yo creo que eso es lo padre, o sea, siempre Redefine va a estar en todos lados. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok, ¿no? Y entonces siempre parte de nuestra agenda y de nuestra organización interna, pues es quién va a manejar cada una, ¿no? No puede haber una sola persona que maneje todas las redes sociales porque pues sí es complejo por tiempos y aparte porque cada red social pues sí tiene como diferente manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo no soy experta haciendo videos, ¿no? O grabándome, hablando y demás para TikTok, pero resulta que hay alguien que es muy creativa, que aparte pues sabe cuáles son las tendencias y demás, y entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a grabar un video de esto o del otro. Y decimos adelante, ¿no? Y de repente en Instagram pues es más sencillo hacer publicaciones, ¿no? Subir fotos y demás, y entonces alguien se va a encargar de eso. En Twitter pues es más un tema de pues hacer presión política, estar debatiendo con grupos, con personas y demás, de hacer posicionamientos incluso, de condenar diferentes acciones de los gobiernos y demás. Entonces ahí igual como que requieres pues otro enfoque, ¿no? Y ahí también hay alguien, ¿no? Que dice, creo que a mí me gusta más esto. Y de Facebook igual, ¿no? O sea, tal vez también te sirve para esto, pero tiene que ser más extenso, ¿no? Porque Facebook sí te da esta amplitud de poder escribir, explayarte y demás, ¿no? Entonces, sí tenemos como todas las redes sociales activas y siempre procuramos tenerlas como bien alimentadas porque la verdad para nosotras sí es una herramienta muy importante y es una manera de llegar a mucho más espacios. ¿Y de qué manera consideran que las redes sociales pueden servir como este vínculo para difundir el feminismo? La verdad es que es vital, ¿no? Yo creo que sí es clave y es algo que siento que por algo a nosotros nos han fomentado tanto. ¿Por qué digo que nos han fomentado? Porque desde la red nacional de repente nos dicen, va a haber cursos de TikTok. Y nosotros así de, ¿what? ¿No? Bueno, en lo personal digo un curso de TikTok, qué interesante, ¿no? O de repente así igual nos dicen, ¿no? ¿Qué herramientas necesitan para poder generar sus diseños o para poder hacer publicaciones, ¿no? Y entonces igual, ¿no? O sea, hay como toda esta campaña de comunicación que siempre está como contigo y entonces la verdad es que para nosotras sí es muy importante, ¿no? Porque, vuelvo a repetirlo, es la manera en la que tú puedes incidir de manera social. No siempre puedes ocupar o llegar a todos los espacios, a todos los municipios, ¿no? A todos los contextos. Sin embargo, hoy en día ya todo el mundo tiene acceso a una red social, ¿no? No puede, bueno, tal vez decir todo el mundo sesgado, ¿no? Tal vez es como más de un 80%, lo cual sí es importante, ¿no? Y entonces, por lo menos alguna de ellas va a tener, ¿no? Y entonces es la manera en la que tú puedes decir, síganos en redes sociales, vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer conversatorios, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a raíz de la pandemia, pues ya no podías hacer foros presenciales, ¿no? Todo se fue al mundo virtual y entonces la verdad es que eso nos permitió, aparte de seguir con nuestras actividades, poder ahora pensar en puedo hacer un foro o un conversatorio no solo con mi red o aquí en el estado, puedo invitar a alguien de otro estado, de otro país, ¿no? Y entonces esto la verdad es que ha sido súper importante porque no solo tenemos la visión tal vez de México, ¿no? Algo de parte de nuestras luchas de los feminismos, pues ha sido de no solo el feminismo eurocéntrico, ¿no? O el feminismo blanco, ¿no? O sea, también ha sido de qué pasa con lo que más nos identifica o nos atraviesa, que es como todo Latinoamérica, ¿no? O sea, hay más. Y claro que están trabajando y están haciendo muchísimas cosas. Entonces, claro que podemos sumarnos, claro que nos pueden también compartir, nosotras podemos compartir de regreso y la verdad es que eso ha sido de los beneficios y de las claves importantes de poder utilizar estas redes sociales. ¿Cuáles redes sociales que ustedes utilicen consideras sí son más eficaces, ahora sí que para llegar directamente a la ideología de las mujeres, en caso de que se quiera como que, no como implantar, pero sí como que llegar a dar ese paso para que las mujeres conozcan más?
porque también hay algunos casos en los que por más que difundan el feminismo o contenido, ¿tú crees que igual es algo muy personal de las mujeres el querer adentrarse? Sí, sí es personal, ¿no? Sin embargo, también es algo que creo que es parte de las redes sociales. Lo que nos ha dejado es entender que lo personal es político, que lo personal no solo es privado, también es público. Y entonces que entendiendo todo esto y teniendo acceso a todas estas redes sociales, a información, sabes que no eres la única persona que está atravesando por determinada situación, ¿no? Cuando hablamos de violencia, ¿no? Violencia de género, violencia a las mujeres, pues a veces creías que eras parte del problema porque tal vez tú estabas ocasionando determinadas cosas y demás, y después te das cuenta que hay muchas personas, muchas mujeres que estadísticamente están pasando por lo mismo y están siendo violentadas, silenciadas y demás, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales han hecho que más personas, más mujeres puedan generar esta empatía y también como este coraje, ¿no? Porque pues esto no puede seguir así. Entonces, parte de las redes que yo creo que han tenido mayor impacto para poder atraer como a más a los feminismos, a estas luchas, pues ha sido Instagram, ¿no? O sea, yo sí veo ahí como información, tal vez a veces sí te dan como información grande, pero es muy visual, ¿no? Y creo que lo visual, los videos, las opiniones, ¿no? Los reels, creo que ahí sí es como parte de lo que tú puedes llegar y entonces consumir, ¿no? Este video que está hablando de determinado tema, me interesa, ¿no? Y sabemos que no son videos de más de 5 minutos, ¿no? Entonces es algo que tú sí puedes consumir bien. TikTok creo que, sinceramente, o sea, digo, hay como mucho tema ahí político y de interés y demás, pero siento que sí ha sido finalmente una herramienta en todos los sentidos de manera informativa importante, ¿no? O sea, todo mundo tiene acceso a esta red y han generado todo tipo de contenido, ¿no? Entonces ahí la verdad es que puedes informarte igual de cualquier tema, ¿no? Puedes igual como consumir varias opiniones, ¿no? Y a partir de eso generar también como la tuya. Yo también veo en Twitter como una herramienta muy potente. Sin embargo, sé que no todas o todos están metidos en Twitter, ¿no? O sea, Twitter siento que puede ser un espacio donde tú puedes, aparte de compartir muchas cosas, ¿no? También difundir información, ¿no? Estadísticas, poder generar contacto con organizaciones, con mujeres, con personas que tal vez son parte de los temas que a ti te interesan, ¿no? O que quisieras aprender más. Y pues ahí es donde luego también, si tú generaste una investigación importante sobre determinado funcionario o sobre determinado proyecto, y tienes los resultados, entonces vas a Twitter y tú ahí etiquetas a quienes son los indicados y les aterrizas toda la información, ¿no? Y entonces es parte de difundir la información. Pero yo creo que también lo bonito de todo esto es que puedes entrelazarlo, ¿no? Entonces, si tienes una información acá, pues la trasladas ahora en Instagram. Si tienes esto acá, ahora lo trasladas a un video para TikTok, ¿no? Y demás. Entonces, yo me quedaría con esas tres que son muy importantes. Y en cuanto a las manifestaciones del feminismo en redes sociales, ¿cuáles han identificado? Esto me refiero a cómo interactúan las mujeres dentro de sus redes sociales y ustedes. ¿Cómo interactuamos? Ajá, sí. Sí, más que nada se genera tal vez un hate o más perspectivas o más opiniones o qué se genera ahí. Claro, pues es de todo, ¿no? Las redes sociales son abiertas y también creo que es importante muchas veces por el enojo, ¿no? Porque no compartimos opiniones,
caemos yo diría como en el error de repente pues bloquear a personas que no comparten tu opinión. Y creo que ahí es importante no eliminarlas de tu vida, porque las vas a eliminar de tu vida, pero no de la existencia. Y entonces van a seguir ahí, ¿no? Y creo que es importante también saber qué es lo que piensan otras, otros y otras, ¿no? O sea, cuando hablamos de de todos estos discursos de odio, no vamos a tener acercamiento a ellos si no los leemos, ¿no? Si no vemos quiénes son, si no las identificamos, si no sabemos qué están haciendo constantemente, cuáles son sus agendas, a qué actores políticos se acercan, ¿no? Todos estos antiderechos, por ejemplo. O sea, es importante, sabes que no es algo que va contigo, que no empatas, pero es importante saber qué están haciendo, ¿no? Es importante saber de dónde están obteniendo sus recursos, a qué tomadores y tomadoras de decisiones se están acercando y quiénes de regreso están recibiéndolos, ¿no? Porque pues eso habla mucho de tu agenda, eso habla mucho de la preocupación que está constante en el ambiente, ¿no? De que no se está haciendo nada, de que las personas nada más se están engañando, ¿no? Te están diciendo que sí te van a hacer caso y de repente hoy se toman una foto contigo con tu pañuelito verde, pero mañana se toman foto con un pañuelo azul, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante de detectar. Y entonces en redes sociales, pues sí, o sea, evidentemente sí sigue habiendo mucho debate, ¿no? Hace un rato mencionabas, ¿no? No todas las personas se quieren nombrar o etiquetar como feministas, ¿no? Y creo que es válido, o sea, claro que es válido. Y también entiendo la crisis, ¿no? El año pasado hablábamos sobre la crisis que hay dentro del feminismo. Y creo que es algo que nosotras también hemos reivindicado y hemos ya estudiado con otras organizaciones y es que debemos de dejar de hablar de feminismo. Tenemos que empezar a hablar de los feminismos, ¿no? Porque no solo es uno. Y si hablamos de uno, pues entonces estamos diciendo que todas tenemos que entrar y caber ahí. Y la realidad es que no todas cabemos en un feminismo, ¿no? O sea, todas nos atraviesa, siempre hablamos de la interseccionalidad, ¿no? De la transversalidad, y pues no a todas nos atraviesa lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que seamos mujeres no quiere decir, habrá mujeres que son privilegiadas, ¿no? Habrá otras mujeres que no son privilegiadas, ¿no? Habrá mujeres que están empoderadas económicamente y otras que no, ¿no? Habrá mujeres indígenas, habrá mujeres afrodescendientes, o sea, la verdad es que hay mucho, ¿no? O sea, no somos uno solo. Entonces yo creo que es parte importante del debate que hay siempre en redes sociales y que no debemos de dejar de leer, ni de estudiar, ni de escuchar, ni de debatir, ¿no? Y creo que es parte de, o sea, para nosotros es muy importante tener nuestros objetivos, tener nuestras alianzas con quienes sabemos que comparten nuestro debate y nuestras opiniones y nuestros argumentos, pero también es importante estudiar a quienes no para acercarte, sino también para al menos para combatirlos, ¿no? Y para cuestionarles y para también saber de qué manera tú puedes generar tu contenido o tus programas o tus acciones para poder combatir eso. Okay. En tus estadísticas de redes sociales, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Bien recibidas o cómo va la cosa? Sí, yo no las reviso, sin embargo sí sé, y justamente por ejemplo ayer tuvimos una reunión y ayer nos decían que afortunadamente la verdad es que sí tenemos un buen foro, ¿no? Tal vez no somos influencers y tenemos así unas estadísticas enormes, pero sí sabemos que sí somos por lo menos sí somos parte del target de muchas jóvenes y demás, ¿no? Entonces, en TikTok sí estamos como en un buen porcentaje de estadística de consumidor. También en Instagram, ¿no? Tenemos un buen impacto. Y de ahí creo que en Facebook es donde a veces nos falta como equilibrarlo, pero la verdad es que tampoco vamos mal, ¿no? Y finalmente en Twitter creo que ahí la verdad es que hemos tenido buena recepción. Y sobre todo cuando hacemos posicionamientos, ¿no? Ahí también varía mucho qué tipo de información compartes o generas, y entonces también ahí viene el tipo de impacto que vas a tener. De acuerdo a la otra vertiente del feminismo, que ya como me has explicado son feminismos de acuerdo al contexto de las mujeres, en cómo se desenvuelven en la cultura de las mujeres,
fuera ya de las colectivas. ¿Cómo lo ves? O sea, que es muy difícil y que alguien llegue y... voy a cortar esa parte. Corte. Bueno, vamos a otra pregunta mejor, no, porque creo que esa ya la hice. O sea, ¿sí? ¿Segura? Sí, ya la hice. Okay. ¿Han sentido en carne propia o visto los efectos del trabajo que ha hecho la colectiva en la cultura social de las mujeres poblanas? ¿O también nacional o internacional, y de qué manera? Sí, yo creo que es algo como muy, muy bonito, y es algo que sí, o sea, igual cuando preguntan, ¿no? Como cuál ha sido el impacto de tus acciones, digo, sí podemos hablar de eso, pero siempre digo, ¿no? O sea, finalmente todo lo que estamos o ponemos en la mesa o parte de nuestros objetivos no son únicos, ¿no? Todo esto que estamos trabajando, hay otras organizaciones que también están trabajándolo, ¿no? Y aparte no solo nos enfocamos a esto, ¿no? O sea, también sabemos que existen otros temas, ¿no? Como temas de masculinidades, ¿no? El tema de acompañamiento, el tema de víctimas. Entonces, pues es parte, o sea, sí tenemos una agenda, pero también podemos diversificarnos para atender otras que son importantes, ¿no? Y entonces, pues, cuando analizamos los resultados, es gratificante saber que somos una red que ha tenido un buen recibimiento, ¿no? Que sí estamos como dentro del margen de todas las organizaciones poblanas, y creo que eso es algo muy, muy bonito. Sin embargo, es importante como resaltar que no son nuestros logros, ¿no? O sea, son logros que generamos gracias a las alianzas, ¿no? Gracias al apoyo, al acuerpamiento, gracias también a las coyunturas, ¿no? Eso también nos ha dejado mucha lección, porque pues a veces tenemos que responder a eso, o respondemos a eso, pero siempre viene con muchos, o sea, no vamos solas, ¿no? Y entonces cuando generamos alguna actividad o demás, siempre buscamos que se sumen más, ¿no? O sea, esto no es nuestra actividad, es la actividad que va a beneficiar o que va a tener un impacto para todas, ¿no? Y esto también se ha replicado a nivel nacional, ¿no? Aunque somos una red local, cuando nos juntamos todas las redes, ¿no? Nos damos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho como redes, y esto pues finalmente alimenta a la red nacional, ¿no? Entonces cuando ellos entregan datos, pues la verdad es que las redes han dado un buen seguimiento, ¿no? En muchos estados se ha logrado la despenalización del aborto, y ha sido porque parte, ¿no? de la red local se sumó a ese esfuerzo, a esa presión, a ese trabajo constante, ¿no? Aquí, como vuelvo a lo mismo, son parte de nuestros objetivos, ¿no? Todos los días estamos luchando por la despenalización del aborto, y ha sido algo súper complejo, pero no vamos solas, ¿no? Vamos con un grupo, vamos con organizaciones, con colectivas, y entonces eso ha sido lo gratificante, ¿no? Que podemos generar alianzas. De hecho, igual, bueno, aquí ya saliéndonos un poco, eso me lo comentaban igual las chicas de CAFIS, que no es como que el feminismo, los feminismos sean parte solamente de las colectivas o de las redes, sino también de cada una de las mujeres que se decide sumar cada día. Claro. Entonces, ¿tú cómo definirías el feminismo o los feminismos? Como un tema técnico, teórico, ¿no? Es una corriente teórica, política, que busca la igualdad, ¿no? entre hombres y mujeres, ¿no? Que surge a raíz de esta visibilización pública o generalizada sobre las desigualdades, ¿no? Sin embargo, ¿no? Pues esto no es de apenas, llevamos siglos, ¿no? Llevamos 3 olas feministas, y creo que siempre en cada ola pues surge como esta resignificación del feminismo, ¿no? Y entonces ahorita creo que parte de esta lucha en esta ola es hablar de los feminismos, ¿no? Porque sí, estamos conscientes de que no hay igualdad de condiciones, de que hay muchas desigualdades,
que nos atraviesan, sin embargo, pues no es de la misma forma, ¿no? Entonces, claro que todas vamos en esta lucha, ¿no? Claro que a todos el objetivo principal por el que el feminismo se define, pues es este tema de violencia, ¿no? Generalizada por el sistema patriarcal, por el machismo. Sin embargo, bueno, pues históricamente no es lo mismo el cómo vivieron este tema de desigualdad o de violencia en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, el eurocentrismo, ¿no? A cómo lo hemos vivido acá, ¿no? O en Latinoamérica, ¿no? O sea, la realidad es que ha sido de diferente manera y a nosotros ha sido con mayor impacto, yo creería, ¿no? El feminismo, los feminismos, ¿no? Hablan de esta lucha constante por la visibilización, por la generación de políticas, ¿no? De políticas públicas adecuadas para atendernos. Sin embargo, no, va de diferente manera, ¿no? Y yo creo que lo importante es que todas siempre sumemos a esa agenda, a esas exigencias por parte de todos los grupos, de todas y todos y todes, porque eso es lo que va a hacer que entonces, en el mejor escenario, realmente exista una igualdad, ¿no? Anteriormente se luchaba por la brecha salarial, ¿no? Y entonces de repente ya en todos los espacios te dicen que ya puedes acceder a los mismos puestos de trabajo, ¿no? Que puedes acceder a las mismas condiciones de trabajo, y la realidad es que no. No, la realidad es que de repente un puesto que tú ocupas y que también ocupaba un hombre, pues el salario es todavía muy grande, ¿no? O sea, sigue recibiendo menos, y entonces es, por ejemplo, parte de esta brecha salarial que aún existe, y entonces es también como no parte de esta unión de los feminismos es no gobierno, ¿no? O sea, tú dices que estás haciendo, pero no estás haciendo nada, ¿no? O sea, los datos dicen otra cosa. Entonces creo que es parte de los feminismos. Sí buscamos la igualdad, pero en diferentes circunstancias también. Y en cuanto al concepto de sororidad, ¿cómo lo definirías? Claro. Creo que la sororidad, pues es esta solidaridad, ¿no? Pero que compartimos las mujeres, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante y es clave, porque con esto podemos seguir avanzando, ¿no? Cuando decimos que es importante que no haya problemas, o que a veces es el sistema patriarcal o son pues los grupos de hombres o de choques, ¿no? Que nos quieren hacer pelear, pues es parte de esta sororidad, ¿no? Y de esta madurez. Digo, no quiere decir que todas tenemos la obligación o lo vamos así en automático a generar, ¿no? O sea, es parte del trabajo, es parte de la sensibilización, ¿no? De la empatía que generamos con todas y todos y todes. Y entonces, o sea, sí es importante trabajarlo, y no solo es exclusivo de las organizaciones, ¿no? O sea, nosotros como personas, individuas, es importante también, ¿no? Replantearnos qué queremos generar o qué alianzas queremos hacer con otras y otros y otras, ¿no? Porque también esto nos puede llevar a otros problemas, ¿no? Y creo que a veces es importante hacer una introspección, ¿no? Sobre lo que queremos para nosotras y para todas las demás, ¿no? Entonces, creo que es importante la sororidad, trabajarla. Creo que es importante, creo que es fundamental para continuar con el camino, con las exigencias, para ir unidas, ¿no? No quiere decir que compartimos todas las agendas, ¿no? No quiere decir que todas nos vamos a abrazar un día, pero es importante que sepamos que nuestros objetivos o que nuestra lucha está allá, ¿no? No está acá. Uh-huh. ¿Y crees que exista el feminismo sin o con sororidad? ¿O cómo lo manejan dentro de Redefine? Sí, ¿no? Es importante que haya feminismo con sororidad. Sin embargo, tampoco puede ser como una exigencia, ¿no? Creo que esto tú lo vas adquiriendo como persona, como mujer, como individuo, por todo lo que has vivido, ¿no? Y entonces, para nosotras sí es importante, ¿no? Somos una red que ha logrado
que no solo aquí lo trabajamos a nivel nacional cuando logramos llegar a hacer encuentros, ¿no? Para nosotros lo manejamos como el cuidado colectivo, ¿no? No solo somos mujeres las que estamos en las redes, ¿no? También somos personas de la comunidad LGBT y demás. Entonces es importante, ¿no?, saber que nuestra agenda no solo es nuestra, ¿no? También estamos luchando por los derechos, ¿no?, de la comunidad LGBT, también estamos luchando por los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? También estamos luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales, también estamos luchando por y demás, ¿no? O sea, se va haciendo. Entonces, ahí es donde empieza nuestra sororidad, ¿no?, que es el cuidado colectivo, de estamos en esta red, estamos trabajando esto, pero es importante, ¿no?, que también no nos olvidemos de quiénes estamos acá, de que nos reconozcamos y entonces a partir de eso trabajemos todas y todos y todes. Entonces creo que es algo que en Redefine sí tenemos como muy, muy claro, ¿no?, y que sí para nosotras es fundamental porque en el momento en el que no haya esto, algo se rompe, no puede continuar de manera pues, ¿cómo lo podría decir? No podría continuar de manera óptima, ¿no? Y bueno, de una manera más personal, Sara, a la señorita Sara, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que entraste a Redefine? ¿Cómo crees que ha cambiado tu perspectiva, la ideología que tenías desde que llegaste? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento redefinida, ¿no? Redefinida, deconstruida, ¿no? La verdad es que sí, de manera personal ha sido un impacto muy grande, ¿no? Cuando tú ya había estado como en organizaciones y demás, pero estar como específicamente en algo que es tu agenda, ¿no? Yo creo que para mí al inicio fue catarsis, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, todas venimos con diferentes circunstancias, ¿no? Llegamos de diferentes circunstancias y creo que cuando yo llegué aún no entendía bien qué hacía, ¿no? Yo solamente sabía que quería hacer algo, que quería aprender, que quería conocer, que quería hacer, pero no sabía como específicamente como cuál era mi camino, ¿no? Como aterrizar. Ajá. Entonces de repente pasé por algunas circunstancias personales como fuertes y entonces ahí fue donde aterricé, ¿no? Y yo dije, claro, o sea, este es el espacio, sobre todo porque recibí este acuerpamiento, esta sororidad que mencionas, ¿no? Y entonces dije, claro, o sea, esto... Ya, y entonces, justo, ¿no? Entonces ahí dije, no quiero esto, o sea, más bien esto que yo recibí, este acuerpamiento, esta sororidad, también para las demás, ¿no? Y entonces esta frase que siempre se dice, ¿no? No están solas, pues es real, ¿no? O sea, el sistema siempre nos ha hecho creer que lo estamos, ¿no? Que nuestros problemas son aislados, son minimizados, ¿no? Y creemos que es esto, que son problemas internos, ¿no? Y entonces, no, o sea, debemos de ocupar los espacios, ¿no? Debemos hacer exigencias de que esto sea es un tema político, ¿no? Cuando hablamos en el momento en el que se trasladó la vida de las mujeres de lo privado a lo público, ¿no? Fue algo transformador, porque entonces cuando se vuelve público es importante, ¿no? No todas, o sea, no todas, pero muchas, ¿no? Atravesamos por esto mismo, ¿no? A muchas también nos afecta esto, ¿no? Muchas no pueden, el tema de que tengas que dedicarte al hogar, ¿no? No te permite a ti como persona poder desenvolverte en un espacio, ¿no? No te permite generar herramientas de trabajo, ¿no? No te permite ser una persona independiente económicamente, ¿no? Siempre te hacen depender de otros, ¿no? Y entonces cuando esto se vuelve público, pues entonces se vuelve una exigencia hacia los gobiernos, ¿no? De que necesitamos que todos estos problemas que les estamos planteando se vuelvan en políticas públicas efectivas, ¿no? Se vuelvan en presupuesto dedicado a nosotras, ¿no? El tema de la violencia, ¿no? Que antes era muy minimizada e incluso casi normalizada, ¿no? O sea, pues te pegan porque pues tienen derecho, ¿no? ¿En qué momento se creía que tenían derecho, ¿no? O sea, claro que no. Y entonces, o sea, tal vez lo mínimo, pero también no minimizado, es que te peguen, pero ¿qué pasa cuando también te privan de tu vida, ¿no? Y de tu libertad? Cuando de manera injusta, ¿no? Te quitan la vida, ¿no? O sea,
esto también es un problema porque pudo haber sido atendido. Sin embargo, no había las condiciones, ¿no? O no había un aparato en este sistema que pudiera atenderte, que pudiera acompañarte, ¿no? Y que pudiera decirte que esto no es tu problema. Entonces, yo ahorita que hemos hecho acompañamientos, ¿no? En temas de justicia, es increíble cómo todavía se tiene mucho, ¿no? Mucho que luchar y es algo que claro que me toca, el cómo ver que el aparato de justicia no está hecho para ti, ¿no? O sea, se dice que ya se ha avanzado mucho, que ya hay acuerdos internacionales, que hay toda esta perspectiva de género, que siempre se quiere como decir que si ya hay perspectiva de género ya todo está bien. Y la realidad es que no hay funcionarias ni funcionarios sensibilizados que puedan atenderte, que puedan realmente saber lo que estás pasando, lo que estás viviendo, ¿no? No hay condiciones para que puedan también acompañarte. Entonces, la realidad es que todo esto, ¿no? O sea, es algo que yo la verdad he madurado muchísimo, ¿no? Y es algo que Redefine realmente me ha impactado, ¿no? O sea, me siento una mujer más fuerte, ¿no? Una mujer que realmente quiere hacer acciones y que hace acciones, ¿no? Para que esto sea un cambio, ¿no? Muchas veces dicen, ¿qué hacen las redes, no? O sea, la realidad es que las redes hacemos mucho, ¿no? Mucho que tal vez no se ve visibilizado en el corto plazo, pero sí está, ¿no? Entonces creo que es parte de todo lo que me ha cambiado a mí, ¿no? De toda mi catarsis y que la realidad es que yo estoy feliz de los espacios en los que estoy y los que ocupo. Que esto ya no lo mencioné, pero ¿puedes describir algunos talleres, acompañamientos, el proceso de acompañamiento que reciben las mujeres o de la comunidad LGBT en Redefine? Claro. Como tal, nosotros damos talleres, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son de todas y todos y todes, ¿no? Entonces, de repente ahí vienen muchas dudas, donde esto nada más es para las mujeres, no, es para todas y todos, ¿no? O sea, son tus derechos y es importante que lo sepas, ¿no? Que sepas que ningún funcionario, ninguna persona, ningún ente de gobierno puede decirte que no, porque son parte de tus derechos fundamentales, ¿no? Entonces parte de eso es esto. También hemos dado capacitaciones y conferencias a sector salud, por ejemplo, ¿no? Y es súper importante el sector salud, siempre andamos luchando con ellos porque son personas resistentes, ¿no? Que no quieren ver, ¿no? No quieren creer todo lo que se está haciendo, ¿no? O sea, para ellos todo lo que estamos haciendo es nada, no sirve, ellos no van con esos valores o demás, ¿no? Y nosotros así de no son valores, no son si crees o no es algo que eres un funcionario público finalmente y tienes que atender a las leyes que hay, ¿no? A las leyes, a las normas, ¿no? A las que te tienes que subordinar y que tienes que atender de manera correcta, ¿no? De manera sensibilizada. Y entonces hemos logrado como poder capacitar, ¿no? Ha sido todo un reto, ¿no? Y no es algo que ya hayamos ganado, ¿no? Sino es siempre andar, pero la verdad es que ya ha sido... Lo que sí ha sido un logro es saber que el sector salud, por ejemplo, o que el sector de público, ¿no? De instituciones de gobierno y demás, se acerquen a las organizaciones para poder hablar de estos temas, porque saben que no los entienden, pero saben que tienen que atenderlos, ¿no? Que tienen que tener conocimiento de esto, porque aparte de todo tienen que entregar resultados, ¿no? Informes. Y llevarlos a cabo. Exacto, entonces pues si ya hay quienes lo han trabajado por años, pues qué mejor que hacer esta alianza, ¿no? Digo, no ha sido pues tan sencilla para ellos recibirla, ¿no? De estos temas de egos, ¿no? Y de adultocentrismo incluso y demás, pero lo hemos logrado, ¿no? Y también hemos impactado, ¿no? En jóvenes, que es como parte de nuestro target, de nuestra población, trabajar mucho con ellas y ellos, ¿no? Porque sabemos que a veces son los que ya están más informados incluso, pero hay muchas dudas, ¿no? O hay todavía información errónea, ¿no? O hay muchos mitos y entonces también es importante, ¿no? Para ellos actualmente ha sido más sencillo, ¿no?
poder definir su expresión, su identidad, su expresión de género, ¿no? Su identidad sexual, su orientación, ¿no? Y entonces, pero todavía hay dudas, ¿no? Sobre cómo, ¿no? O sobre qué derechos tengo, o también yo los tengo, ¿no? Claro que los tienes, ¿no? Y nosotros luchamos por eso, ¿no? Sí. El año pasado, ¿no? Ya a nivel nacional, y fue el Estado de México el último de los estados en aprobar el matrimonio igualitario, ¿no? Y aunque no es parte de nuestros objetivos, estamos en esa agenda, ¿no? Sí. Y vamos a estar siempre luchando porque todos los derechos sean respetados para todas, todos y todes. Uh-huh. Entonces, ya por último, ¿has escuchado del ciberfeminismo? Y si es así, ¿cómo lo podrías definir? Claro, sí lo he escuchado y de hecho me gusta, ¿no? Me gusta hablar de ciberfeminismo porque creo que es algo que durante años nos fue arrebatado y logramos como volver a ese espacio, ¿no? El ciberfeminismo, tiene años que inició y se habla más bien a raíz como de este tema de la sociedad digital, ¿no? Del acceso a la información y de la creación de la información, ¿no? Hay elementos como muy importantes y primordiales para el ciberfeminismo como el diseño, ¿no? El diseño industrial, el ciberespacio, ¿no? Y la información. Entonces, todos estos elementos se juntan porque entonces en este espacio virtual tú vas a obtener esa información, ¿no? ¿Y cómo la vas a obtener, no? Siempre luchamos porque hay estudios científicos que hablan del impacto que tienen los humanos tal enfermedad. Y de repente te das cuenta cuando analizas como su método de estudio que esos estudios fueron hechos en mayormente hombres, ¿no? Y entonces no estás hablando de humanidad, estás hablando de hombres, ¿no? Y resulta que a las mujeres no les impacta de igual manera o que incluso hasta tienen otras causas, otros síntomas que tú no detectas, ¿no? Y entonces a veces no sabes qué es. Y entonces a las mujeres, por ejemplo, actualmente nos ha impactado de manera importante la pandemia, ¿no? La COVID-19 que quedó evidenciada que a las mujeres nos daba endometriosis, ¿no? Y entonces, pues nadie había diagnosticado eso. Y entonces de repente tú ibas al ginecólogo o a la ginecóloga y pues resulta que ya tenías un buen de quistes, ¿no? ¿Y por qué? Entonces no se sabía si era por la inyección, no se sabía si era por la enfermedad y demás, ¿no? Y entonces otras consecuencias, ¿no? Que en los estudios no se decía porque fueron hechos mayormente para hombres. Entonces creo que parte del ciberfeminismo es esto, ¿no? Es generar softwares, es generar información, es generar códigos, ¿no? Por mujeres, ¿no? Para mujeres, ¿no? Para detectar, ¿no? Es generar softwares para atender problemas para las mujeres, ¿no? Una aplicación que te haga sentir segura, que te haga sentir conectada a otras y a otros y a otros, ¿no? O sea, diferentes cosas. Es tener acceso a esta información, ¿no? O sea, cuando decimos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este feminismo? De feminismo indígena, de feminismo decolonial, de feminismo antimilitar y demás. Bueno, hablamos precisamente, toda esta información la generamos nosotras, ¿no? Porque para el sistema patriarcal no existe, ¿no? O no hay, o está minimizada. Y entonces de repente vienen todas estas investigaciones y toda esta lucha por acceder a esta información y es en donde nosotras generamos este contenido y entonces creo que es parte de del ciberfeminismo, es parte de esta reivindicación de que esta información nos pertenece y nosotros la vamos a hacer, ¿no? Y parte de esto, por ejemplo, pues es lo que mencionábamos, las redes sociales, ¿no? O sea, ha sido parte de nuestro activismo más importante y es donde hemos logrado diversificarnos y llegar a más espacios y estos espacios de regreso nos han nutrido, ¿no? Llegar a otros países, llegar a otros municipios, llegar a otros estados, llegar a otros continentes, creo que es parte de lo que nos hace entendernos, ¿no? Generar alianzas y entonces, pues, poco a poco seguir combatiendo ese sistema patriarcal, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, hemos llegado al final de la entrevista y muchas gracias, Sara, por tu presencia y producción. Gracias.